El artículo 381 nos dice que el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados. Prácticamente es donde una persona le entrega activos a una empresa, o sea, a un banco, para que los administre en beneficio a un tercero. El artículo 382 nos dice que pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implique, o sea, que sea apta para tomar decisiones o que sea mayor de edad para que los pueda recibir. El fideicomisario puede ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior. Nos quiere decir que es elegido por el fideicomitente, o sea, por la persona que entrega el bien al banco. El artículo 383 nos dice que el fideicomitente puede designar varios fideicomisarios para que reciban simultáneamente o sucesivamente el provecho del fideicomiso. O sea que la persona que entrega el bien o el derecho al banco puede designar quién quiere que sea su fideicomisario, o sea, quién reciba el bien o quién se beneficie de este. Pueden ser una o más personas y a cada una se le daría por igual. El artículo 384 nos dice que solo pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad para transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso según sea el caso, así como las autoridades judiciales o administrativas competentes para ellos. ¿Qué nos quiere decir? Que solo la persona que cuente con propiedades o títulos de bienes o derechos pueden transmitir el fideicomiso. En el artículo 385 nos dice que solo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello conforme a la ley. O sea que solo las empresas aptas y que estén registradas ante la ley pueden ser empresas fiduciarias. También nos dice que en el fideicomiso podrán intervenir varias instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempeñen el cargo del fiduciario, estableciendo el orden y las condiciones en que haya de sustituirse. Cuando el contrato se hace, el fideicomitente puede poner a una o más empresas para que se encarguen de sus bienes. Esto puede ser que las empresas se encarguen, que hagan como un equipo y se encarguen de todos los bienes de él, o que vayan en forma cronológica, una empresa primero, después otra y después otra. En el artículo 386 nos dice que pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular. O sea que el fideicomitente no puede entregar todos sus bienes, ya que no se puede quedar sin nada que lo respalde, o sea, no se puede quedar sin dinero. En el artículo 387 nos dice que la constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito, o sea que siempre tiene que ser ante un juez y no puede ser, por ejemplo, que lo hagas tú con el fideicomitente, con el fiduciario, en la casa del vecino o en tu casa, porque así no cuenta, tiene que ser delante de un juez. El artículo 388 dice que cuando se trate de bienes inmuebles, estos deberán ser registrados ante un notario en donde estés ubicado y que el fideicomiso surtirá efectos en cuanto éste sea registrado ante el notario. El artículo 389 dice que siempre que se trate de bienes muebles, estos surtirán efectos siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: que se trate de un crédito no negociable o de un derecho personal, que se trate de un título nominativo o que se trate de una cosa corpórea o de títulos al portador. En el artículo 390 dice que el fideicomitente tiene el derecho de exigir a que se cumpla el cumplimiento de su voluntad y que por lo tanto éste debe de ponerse al principio del contrato. El artículo 391 nos habla que la institución fiduciaria tendrá el derecho de hacer lo que se requiera para cumplir el fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan al principio del contrato, y estará obligada a cumplir conforme al acto constitutivo y no podrá excusarse o renunciar salvo en algunas causas graves. En el artículo 392 nos dice que el fideicomiso se extingue por las siguientes razones: por la realización del fin para el cual fue constituido, o sea que cuando ya llega al fin el contrato y se ha cumplido con lo que se ha dicho del fideicomiso, ahí es cuando también puede pasar. Por hacerse esto imposible, por alguna causa grave o algún impedimento también. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso. O sea que si algo le pasa a la empresa o la empresa se cae, podría ser por eso o por no haber terminado en el tiempo que se señaló al constituirse el fideicomiso. Por convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario o fideicomisario, siempre y cuando
el fideicomitente, el fiduciario y fideicomisario estén de acuerdo, el contrato puede extinguirse. En el artículo 393 dice que los bienes, ya cuando se termine el contrato y si no se plasmó nada en el contrato al principio, los bienes pasan al fideicomisario o al fideicomitente tal cual. El artículo 394 nos dice que quedan prohibidos los fideicomisos secretos, o sea que no puede hacerse detrás de un juez, tiene que ser delante de él y conforme a la ley. Aquellos en los cuales el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse por muerte del anterior. O sea que si alguien está muerto, tienes que dejar a quien le sigue, por lo tanto, el fideicomiso. No puede quedarse con esa persona muerta, pues por lo tanto no serviría de nada. Aquellos cuya duración sea mayor de 50 años, cuando se designe como beneficiario a una persona moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Ahora, la clasificación de los fideicomisos. Estos se dividen en dos. El fideicomiso público es un contrato donde el gobierno transmite los bienes de dominio público a una empresa o una institución fiduciaria privada para la realización de un fin de interés público. O sea que son todos los bienes del gobierno que son manejados por una institución privada fiduciaria para realizar otra utilidad que sea pública, que sea del mismo gobierno. Por último, el fideicomiso privado es un contrato constituido sobre bienes particulares en beneficio de particulares con fines diferentes. Esto es de un fideicomitente privado que transmite sus bienes de él, no tiene nada que ver con el gobierno ni con el Estado, sino que es, por ejemplo, yo tengo una empresa, yo no soy nada del gobierno y yo le doy al fiduciario para que pueda manejar mis bienes. Es prácticamente eso.